Bien, amigos, volviendo a nuestro programa, empezamos nuestra primera mesa, este primer bloque, con lo anunciado, con la presencia de Harold Alba, amigo, ¿no?, analista político conocido, miembro de esta casa, y también el constitucionalista, profesor universitario y también analista, ¿no?, Gustavo Gutiérrez. Muchas gracias por la presencia de ambos. El tema que nos convoca es lo que ha pasado con Vilcatoma, pero es casi una anécdota, porque el problema mayor es básicamente por qué los partidos políticos desde hace 15 años tienen estos serios problemas que ahora como que se agudizan, ¿no? Hemos estado durante 20 años hurgando en los temas económicos y ya sabemos, ¿no?, por dónde ir. O sea, el Perú ha descubierto esa línea, ese derrotero, pero en materia política no hay nada establecido, ¿no? Y según los manuales de derecho constitucional y política, una democracia firme no puede sustentarse sin partidos políticos. Yo creo que esa es teoría, porque la práctica siempre ha estado deficitaria en ese punto. Harold, no, el hecho de que Pepe Kats sea el presidente de la República, que es un hombre que no tiene partido, ¿no?, ya nos da mucho de lo que significa esta crisis. Pero efectivamente esto empezó no ahora, ¿no?, viene de hace algunos años. 2001, yo creo que ¿no? sí, pero yo creo que empezó a agudizarse en la década de los 90. Sí, ¿no? ¿verdad? A raíz de que ya no tenemos en realidad partidos políticos. O sea, podemos llamar agrupaciones políticas que se unen en torno a proyectos, quizá colectivos, pero que en el camino, como vemos que son especie de partidos combi, porque empiezan a subir gente que no tienen ningún tipo de vínculo ideológico, ocurren pues este tipo de cosas que ahora estamos viendo. O sea, el resultado es esto, que no solamente pasa... más personales, ¿no? Y caudillistas, porque Keiko Fujimori es la lideresa del Fujimorismo, ¿no? Claro, solo los Fujimori pueden ser Exacto. líderes de ese partido. El mismo PPK, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Cambio. Entonces, Toledo con la Chacana. O sea, no ha habido relevos de liderazgos, ni siquiera en el partido aprista, que se podría decir que es el partido más emblemático, con mayor tradición y con mejor formación, además, ¿no? Sí, eso es lo que tenemos. Es interesante porque tú como constitucionalista, Gustavo, no solamente tienes una visión legal, sino también una visión política, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu parecer? Bueno, en realidad en la historia de la República no ha habido partidos, ¿no? Lo que han habido son clubes. De hecho, el Partido Civil de Manuel Pardo simplemente terminó o se diluyó con la propia figura de Manuel Pardo. Igual el Partido Coalicionalista con Manuel González Prada. Entonces, en los años 80, la experiencia de las izquierdas nos demostró pues, de que ese mal endémico que tiene no ponerse de acuerdo iba a durar hasta ahora, y dura hasta ahora, no se pueden poner de acuerdo, y no hay una consolidación de organizaciones políticas. Salvo el APRA, que esencialmente tiene una trayectoria larga, ¿no?, de larga data, pero por la gran figura que fue don Víctor Rola de la Torre, pero en las demás organizaciones siempre ha habido esa situación de gran complejidad. Y hay que tomar en cuenta también un tema, que la ley de partidos políticos, la primera ley de partidos políticos que tiene el Perú, es recién el año 2002, me parece, o 2003. Sí, con el gobierno de Toledo. Es decir, hasta el 2003 nunca hemos tenido una ley de partidos políticos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros exigir institucionalidad partidaria cuando ni siquiera teníamos regulada la forma como se materializa la participación política? Ese es el punto, ¿no? Porque historia vieja es entre nosotros, en América Latina en general, pensar que desde la ley se puede construir realidades, ¿no? Y la existencia de una ley de partidos políticos para muchos, ¿no?, hizo pensar que ya esto iba a cambiar, ¿no? Y la realidad, como en muchos otros temas, eso no ha sucedido, ¿no? Es un problema en realidad de ciudadanía, porque claro, no podemos tratar de exigir, ¿no?, que haya institucionalidad partidaria. Si no tienes interés de participar. Exacto, ¿no? Te interesa participar, no te interesa formar parte del colectivo, solamente como que la gente se preocupa en reclamar derechos, pero no en asumir deberes. Es que es lo más fácil siempre, ¿no? Siempre, y aparte también es parte de nuestra tradición, lamentable, ¿no? Por eso tenemos a un frente amplio, incluso en este momento, a menos de 2 meses de ingresar al Congreso, después de mucho tiempo con más de 20 congresistas desintegrándose, porque yo te aseguro que esto va a terminar desintegrándose. Fuerza Popular, estoy seguro que de pronto Vilcatoma renuncia, y después seguirán otros, ¿no?
Sí, porque estamos hablando de estos partidos que se han mencionado, son los protagonistas de la política en estos momentos. Uno que tiene 73 congresistas, el otro que tiene más de 20. Y el otro es el partido gobierno. El partido gobierno que no fueron capaces de votar con una directiva para elegir al defensor del pueblo. Y peleándose entre ellos. El PPK saliendo a decir de que Guido Lombardi y Cheput habían sido como colegiales a los que después de la salida del colegio se iban a amistar nuevamente. Ahora la pregunta es ya más política. ¿Quién está en el balcón? Divide y vencerás, pero eso siempre lo dice que está mirando en el balcón. Bueno, más allá de eso, antes de empezar ese tema, yo sí tengo una lectura distinta, ¿no? Yo creo que en el Perú en los últimos 15 años ha habido una democratización política, porque si uno observa la representación partidaria política en el Perú, siempre ha estado gestada en la aristocracia o en el latifundazgo, porque hasta los representantes de provincias han sido grandes caciques. Entonces, esto hasta los esto ha 70, sido hasta ¿no? prácticamente hasta los 80, ¿no? De hecho, si tú ves Cáceres hasta el Velázquez, golpe ¿no? de Estado de Fujimori, los dos grandes líderes tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores eran dos aristócratas, ¿no? Notables juristas ciertamente y figuras políticas de primer nivel, pero eran dos aristócratas. Eran don Roberto Ramírez del Villar y Felipe Osterlin Parodi. Entonces, ha habido una democratización de la política en los últimos 20 años, es verdad. Ciertamente también ha habido una crisis por el golpe de Estado que dio Fujimori, pero todo esto nos ha enseñado a empezar a madurar rápidamente. Entonces, lo que tenemos en estos momentos, a mí me parece más bien, es una suerte de crisis de crecimiento. La ley de partidos políticos se ha convertido en obsoleta y se requieren un conjunto de nuevas modificaciones y reformas, allá vamos al tema electoral, para poder articular una mejor representación. O sea, tú lo que estás señalando es que hay nuevos actores políticos que Sí, claro, no tienen hoy en una día sí, compañía legal. Si tú ¿no? ves Como que la ley no los entiende, ¿no? Claro, si tú ves las formas de representación política, hoy en día los partidos políticos son una expresión más del quehacer político, Claro, porque sí, también sí. hay otras organizaciones que van a pugnar también por el debate político, como la prensa, las ONGs, los grupos de presión, etcétera. Entonces hay una discusión permanente, ¿no?, sobre la pugna política, y el Parlamento termina siendo o los partidos políticos terminan siendo una expresión más de esta forma de organización. De hecho, si tú ves, a veces viene un presentador de televisión como Lombardi y llega la representación, ¿no?, etcétera, y hay una pugna y hay un permanente conflicto y lucha por la representación política. Entonces, creo que todo lo que observamos hoy en día es precisamente por esta crisis de formación, esta crisis de crecimiento, ¿no?, en el cual la representación, pues, aún todavía la tenemos en vías de formación. ¿Por qué? Porque fíjate el problema que acaba de pasar con Jenny Vilcatoma. La verdad que yo no entiendo por qué es. No lo logro entender. Bueno, porque ella se ha hecho... ella empezó en la política, apareció con un escándalo. Sí, claro. Sí. Y hace unos días tuvo otro escándalo y ahora nuevamente otro. Claro, pero eso es normal, ¿no? Porque en la política aparecen también figuras por el escándalo, ¿no? De hecho, no solamente en el Perú, en Italia o en Francia o en España, aparecen figuras que esencialmente lo mediático juega un rol muy importante hoy en día, ¿no? Silvio Berlusconi, por ejemplo, ¿no? En consecuencia, pero sí lo que yo creo es que no encuentro razón. ¿Por qué? Porque yo no entiendo por qué el fujimorismo se opone a la ley de los procuradores. ¿Pero realmente hubo una oposición o es excesiva celo, sensibilidad, susceptibilidad, para usar la palabra, del caso de Vilcatoma? Yo creo que lo que pasó con esta oferta de las procuradurías fue un tema típico de campaña. Eligen cosas que suenan bien, que podrían ser provechosas para el país, pero que a la hora de la hora, cuando sienten que están en riesgo ellos mismos, entonces no van pues a ponerse, digamos, las escopetas contra sí mismos. Sí, pues en el caso de Vilcatoma se presentó, bueno, fue una imagen fresca en la política, hay que admitirlo. Novedosa. Y ayudó a Keiko también, de algún modo. Así Claro, es, sí. a Los limpiar famosos la debates, cara, claro, ¿no? De los autoritarismo. o sea, Los famosos debates que tuvo con Marisa Glave fueron casi contundentes para demostrar que en el fujimorismo Así había es. gente que podía desarrollar un discurso. Y curiosamente sostenerlo. el Frente Amplio hoy en estos momentos casi le abre las puertas si Claro, es que ella quiere pero lo salir que yo le del decía, por fujimorismo. Harold, yo no entiendo cuál es el problema en Fuerza Popular para impulsar la ley de los procuradores. Porque si tú observas, el procurador es un abogado del Estado y que controla al Estado, al gobierno. Y crear independencia del Claro, proyecto. crea ¿no? independiente un abogado para poder fiscalizar a la autoridad, al ministro. Pero Kenji Al apoyó alcalde. a Vilcatoma. O sea, por eso, pero ¿cuál es el objetivo de propio Fuerza Popular de oponerse si no va a ser controlado? Si Fuerza Popular no está en el gobierno. No está en el gobierno. Pero Fuerza están pensando Popular a futuro. no tiene ministro. Pero puede ser también un tema de celo político. Por O sea, eso no te digo, olvidemos pero, eso.
O sea, mira, por ejemplo, lo que pasa en el partido aprista. García, cuando ve que hay algún liderazgo empezando a crecer, inmediatamente lo desploma. Entonces, no es descabellado pensar que dentro del fujimorismo, además que Villatoma ha sido una de las candidatas que llegó al Congreso con mayor votación, sea pues inspiradora de cierto celo, ¿no? Podría ser, porque al fin y al cabo la política, como está planteada entre nosotros, los egos tienen un peso muy grande, ¿no? Pero eso en el caso del fujimorismo. En el caso de las izquierdas que tú has mencionado, ¿no? Quizá eso sea también cuestión ideológica o también es el ego al final, ¿no? Bueno, la izquierda siempre se ha caracterizado por ser una suma de egos y de egos pequeños, ¿no? Siempre, salvo la experiencia con Alfonso Barrantes, ¿no?, que logró aglutinar mal que bien a los sectores de izquierda, no ha habido después una experiencia exitosa a lo largo de la historia política del Perú que permita que las izquierdas haya cohesión. Y hoy en día yo creo que la izquierda está totalmente desmoronada, ¿no? El Frente Amplio está camino al ocaso, me parece, ¿no? Ya Marco Arana ha tomado posición, Verónica Mendoza por otro lado de su partido, y no olvidemos que hay fuerzas que están afuera y que pueden generar una suerte de protagonismo, como es Gregorio Santos por un lado, y probablemente la salida de Antauro Humala. Gregorio Santos tuvo hasta hace unos días un posible acercamiento con el padre Arana. No, o sea, son amigos, además. No tan amigos, porque él se quejó hace poco que nunca lo visitó en la cárcel. Pero no olvidemos que ¿no? cuando Santos ordena su captura, Marco Arana hace una movilización en Cajamarca para defender al compañero Gregorio. Entonces, yo creo que por un tema de estrategia política, Santos Arana no siguió apoyando a Santos. Claro, era la época de la campaña electoral. Tenían que, digamos, poner paños fríos para no involucrarlo en temas que tenían claramente que ver con casos de corrupción. Y en el caso más lamentable para mi gusto de ver las cosas, ¿no? Porque si algo uno le puede exigir a Pedro Pablo Kuczynski, que es verdad, su partido es nuevo, pero él viene bregando por un partido nuevo por lo menos hace 10 años de la campaña anterior, ¿no? Sin embargo, todo indica que no pasó nada, no tuvo resultado y la muestra está ahí. Un gobierno que necesita por lo menos su minoría ser sólida, no la tiene. Está totalmente desperdigada, todo indica que seguirán así durante los 5 años que vienen, ¿no? Sí, pues, o sea, eso se ve claro en las votaciones, ¿no? Cuando la última experiencia de la elección del Defensor del Pueblo, o sea, todos esperaban ver a un peruano por el cambio votando con una directiva muy marcada, que también es discutible, ¿no? Porque la democracia también te permite dar votos de conciencia y tratar pues de sentirte cómodo al momento de Claro, de pero elegir. ahí el problema es que se implica dirigieron un la vela partido. verde, ¿no? Claro, se dijeron de todo. O sea, hubo Cheput contra Guido Lombardi. Fue lamentable porque los dos además son dos personajes de nuestra política muy reconocidos. Así es. No, se trata de dar lecciones también. Yo creo que un congresista debería dar lecciones de hacer política y estas discusiones no ayudan en nada, y sobre todo debilitan a un partido que tiene ahora pues al presidente, ¿no? Es cierto lo que decía Gustavo cuando hablaba de divide y reinarás. A quien yo creo que más le conviene que ocurran este tipo de rencillas es al presidente. Porque, ¿Tú crees? Por supuesto, tienes a un fujimorismo que empieza a quebrarse internamente, tienes a un Frente Amplio también. Entonces la autoridad, ¿quién la tiene en este momento como para poder demostrar que puede ordenar la casa, hablando de Perú? Es el presidente. Sería más una autoridad moral que otra cosa, ¿no? Sí, bueno, también hay que tomar en cuenta que el modelo peruano es históricamente, desde el Perú antiguo, tanto en el incanato como en la colonia, evidentemente la autoridad está personalizada. Tenemos un modelo presidencialista donde la figura... El líder carismático. El líder carismático, mesiánico, es esencialmente quien representa a la población. Entonces los partidos políticos siempre han sido una suerte de decoración del caudillo. Entonces, lamentablemente eso nos ha generado graves problemas, pues, ¿no? Porque si el caudillo es malo, simplemente perdemos los años, perdemos el tiempo, el gobierno es malo y no hay un crecimiento y desarrollo, en este caso, del país. Ahora, ya que estamos ante ese panorama no muy feliz, ¿no? ¿Cómo entender esa exigencia o solicitud de, creo que fue el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O la OMPE, no recuerdo bien el detalle, de
exigirle al gobierno que dé la partida para que los partidos sean financiados por el Estado. Si son tan malos, si realmente son un problema, tienen problemas internos, ¿los vamos a premiar los contribuyentes con una subvención? Claro, pero la ley, ¿no?, dice que tiene el Estado que participar en darle dinero a los partidos políticos. Y eso también ha sido motivo para generar una primera pugna, porque al APRA le corresponde algo de 1.800.000 soles, y ya el PPC salió a reclamar de que fueron en alianza y que parte de eso también le toca a ellos, ¿no? O sea que, y no solamente ha sido la Alianza Popular, la ha caído en bloque, ¿no? Claro. Que serán la gente que fue con el Frente Amplio. Fue Tierra y Libertad, fue Sembrar, y fueron como 7 partidos que han estado... Así es, que han tenido una votación mucho más alta. Mucho más alta, además. Entonces yo creo que Tocará eso algo más, o va a ser, bastante más. en vez de que sea motivo de alegría para algunos, de pronto, bueno, Fuerza Popular por supuesto que sí, no es un partido que no ha necesitado de aliarse con alguien para poder recibir lo que le toca, pero hay otros que sí. Entonces ahí como que pienso va a ser motivo de algunas pugnas, ¿no? Tú como constitucionalista, Gustavo, este tema me imagino que lo tendrás clarísimo, pero yo, a ver, como un diletante sobre el tema, veo las noticias, ¿no? Y vi, bueno, hace un tiempo salió en España doble planilla en el Partido Popular, es decir, recibían subvención del Estado, pero también subvención de X personas, sí, claro. pero no solo el Partido Popular, que es el partido de derecha, sino el Partido Socialista también. Exacto. O sea, nadie se salvaba. Y en otros países europeos ha sucedido lo mismo. En México hubo un escándalo hace algunos años, porque un partido recibe un dinero, X, caudillismo nuevamente, y el tipo, el dueño del partido, se desapareció. Se desapareció, con la plata, obviamente, ¿no? Ahora ha reaparecido. Es decir, ¿estamos copiando los malos ejemplos o es realmente imperioso que el Estado ponga dinero ahí? Bueno, en realidad hoy en día el Estado financia indirectamente a los partidos, Claro. ¿no? Cuando decimos el Estado, todos, ¿no? Todos Los nosotros, los contribuyentes, financiamos la campaña. No De pagan hecho- impuestos De hecho, locales, no por pagan, la franja electoral cuesta. Claro. Entonces, ese costo lo asume el Estado. Entonces, la lógica del financiamiento básicamente se da en que hayan un grupo de partidos en el sistema político, no el fraccionamiento que usualmente tenemos nosotros. Tenemos 21 partidos nacionales y una cantidad impresionante, más de 100 movimientos regionales. Entonces, ese fraccionamiento sí no abona en lo que se refiere al control de las organizaciones políticas. Entonces, el financiamiento lo que busca es transparentar la actividad política. ¿Por qué? Porque en tiempos actuales el dinero negro corre fácilmente y se inserta también en la actividad política y se generan los lobbies, se genera... Pero eso no se va a evitar con la idea es reglamentar y no se dar... evita en otras partes. Bueno, es la finalidad, ¿no? La finalidad es hacer que el Estado intervenga, pero para poder intervenir en una asociación, también de algún modo tener que financiar en determinado ámbito, en determinada parte, a las organizaciones políticas para que éstas puedan cumplir libremente su rol. Entonces, ahora, el financiamiento tampoco es absoluto, porque No, es mixto, ¿no? Es mixto, ¿no? O sea, no es que le van a dar tampoco, y la plata no está dirigida tampoco a la publicidad, no está dirigida a la campaña. El financiamiento está orientado esencialmente a la capacitación y a la formación de cuadros políticos. Ahora, Entonces, yo como individuo, que tengo ciertas ideas y no estoy a favor de un partido X, ¿no? ¿Por qué tendría que subvencionarlo con mis impuestos? Y no creo en eso. Claro, no esa es la gran pregunta, pero lamentablemente este es un país que está normado por leyes y, bueno, en el legislativo se aprobó, ¿no?, esta forma de financiación mixta, pero tenemos mecanismos para saber también cómo evitar dinero negro, ¿no? La ventanilla única, por ejemplo, pero Que no ha funcionado en esta campaña. Es que ese es el riesgo, o sea, ese es el problema en realidad. O sea, tenemos el mecanismo, pero no funciona, ¿no? Entonces, ahora va a ser... Tenemos más que el mecanismo, los nombres. Tenemos la ley que está O muerta. sea, se llama ventanilla única. bueno, el financiamiento también está aprobado hace 15 años. Hace 15 Así años. es. Pero recién en noviembre del año pasado se aprobó que ya tenían que darse las partidas. Después, ahora pensemos qué va a suceder el 2018, que se vienen estas elecciones municipales, distritales, provinciales, en el que si acá estamos viendo algunos partidos que están en campaña, la cantidad de movimientos regionales, movimientos que van a pretender llegar a ser autoridad, eso va a ser un caos. Y con un jurado que en este momento, en noviembre, se queda sin cabeza, ¿no? Ya se va Tábara, vamos a ver a quién se elige, ¿no? Los que recién han ingresado son nuevos en el tema, tienen hasta noviembre para
para ponerse un poco duchos, ¿no? Porque la tarea que se les viene es súper complicada y riesgosa, porque estamos hablando, así como la familia es el núcleo de la sociedad, ¿no? Los distritos, ¿no? Las municipalidades son el núcleo de toda nuestra escena política. Gustavo, para concluir, ¿cuál es tu visión sobre este tema a futuro, no? Ya no viendo Bueno, la yo creo que realidad en algún momento momentos. tenemos que empezar. Tenemos que empezar a formalizar el sistema político. Y eso significa que tengamos un sistema político con un grupo de partidos, porque yo no creo que haya 50 corrientes de opinión. Hay 3 o 4 corrientes de opinión en el mundo y esas las deben expresar los partidos políticos. Entonces, cualquier democracia estable tiene un modelo bipartidista o un modelo fragmentado, pero un fraccionamiento racional, ¿no? Un fraccionamiento de 5 o 4 partidos, grandes partidos. Entonces, en algún momento tenemos que empezar. A mí no me gusta particularmente, digo, los partidos. De hecho, yo he participado con un partido que no va a recibir ni un peso, ¿no? Es más, está al borde de la extinción. Borges diría que eres un caballero, porque vas por las causas perdidas. Pero, ¿no? Exacto, ¿no? Pero ciertamente creo que sí Por es eso lo necesario. respetamos. Creo que sí es necesario tener que empezar. Bueno. Empezar a que el Estado también participe directamente y controle la actividad de los partidos políticos. Creo que eso nos va a generar mayor compromiso y mayor solidez, sin descuidar, evidentemente, un catálogo de sanciones, un catálogo de represión para quien hace mal uso de ese dinero, hace un uso indebido de ese dinero. Esperamos que eso se apruebe en el Código Electoral. Esto, ya concluyendo y aprovechando tu presencia, Harold, veo aquí una publicación de la cual eres director. Soy el director periodístico de M, Nancy Arellano es la directora general. La enseñamos. Hemos logrado reunir un equipo de gente brillante que está trabajando precisamente de lo que hablábamos, ¿no? Comprometernos para poder aportar, para poder ser propositivo de una publicación independiente, seria, ¿no? Sale a partir de mañana, cada 15 días, con el diario Expreso, M, ¿no? Que es una letra que significa mucho, ¿no? Movidas, modernidad, máquinas, moneda, todos los temas. Escribe acá también César Campos, Giovanna Peñaflor, Alberto Bayat, ¿no? Paul Loren. Entonces hay un grupo, yo creo, que no se veía unido hace mucho tiempo y estoy seguro de que de aquí saldrá un gran aporte para quienes pretendemos hacer periodismo político independiente, plural y sobre todo con contenido. ¿Y cómo se puede conseguir? Con el diario Expreso, quincenalmente, los días sábados, la revista es gratuita. O sea, se distribuye con Expreso, está en todos los kioscos del Perú y esperamos pues de que los lectores vean en esta revista algo que les permita sentirse representados también. Y también te veo con algunos libros Sí. sobre la mesa. El día 23 de septiembre, en Huánuco, inauguro el 4º Festival Internacional de Poesía Primavera Poética, 3 días en Huánuco, 3 días en Lima. Es tradición del festival publicarle un libro a cada autor homenajeado. Acá tengo J. Mario Arbeláez, el gran poeta colombiano, fundador del nadaísmo. Él llega al Festival Primavera Poética. Leopoldo Castilla, el gran poeta argentino, viene también al Festival Primavera Poética. Jorge Nájar, ¿no? Miembro de Hora Cero, ganador del Premio Copé de Poesía, vive en Francia, llega el domingo. Rafael Patiño, que es uno de los traductores del Festival de Poesía de Medellín, uno de los más grandes, también viene al festival. Ya llegó José María Mehmet, que es el presidente del Chile Poesía, que es, creo, el único encuentro de poetas inaugurado por algún presidente de la República. Ojalá que aquí en el Perú algún día nuestro presidente nos acompañe pues también. Bueno, el presidente ha demostrado que tiene sensibilidad, sí, tiene sensibilidad siempre cultural, está así muy que está metido en la invitado cultura. a participar en esta primavera poética. Gracias, Bueno, Paul, más bien por la entrevista. No, es importante lo que haces y que la gente pueda saber, ¿no? Este tipo de aportes a la cultura tan valiosos, ¿no? Ricardo Falla, el profesor sanmarquino, Claro, él es conocido uno de los profesor. homenajeados en este año, y como somos un grupo que no cree en centralismos, Samuel Cardis, el gran poeta de Huánuco, también es otro de los poetas que son parte de estos 8 Bueno, homenajeados. Estupendo panorama. Muchas gracias, Harold. ¿No? Te deseo lo mejor en estas publicaciones, esta aventura. Siempre la cultura es una aventura, ¿no? También, Gustavo, Gracias, tu Juan. presencia Te y agradezco. siempre agradecidos Muchas gracias. de tenerte, ¿no? Volvemos en el segundo bloque.